¿Sabías que hay un principio silencioso, casi invisible, que separa a las mujeres mayores que viven rodeadas de admiración, respeto y amor profundo de aquellas que, a pesar de sus esfuerzos, siguen sintiéndose ignoradas, maltratadas o solas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres de más de 50 años parecen caminar por la vida acompañadas de hombres que las valoran como reinas, mientras otras sienten que conforme pasan los años se vuelven menos vistas, menos deseadas, menos elegidas? Y lo más impactante es que no tiene nada que ver con la belleza física, ni con el peso, ni con las arrugas, ni siquiera con los logros o la clase social. Tiene que ver con algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso, algo que la mayoría ignora y que las pocas que lo entienden, lo activan y lo encarnan, se convierten en mujeres absolutamente irresistibles para los hombres más valiosos. Hoy te voy a revelar cuál es ese esto que menciona el título. Y no solo eso, te voy a enseñar cómo integrarlo, cómo practicarlo y cómo vivirlo para que tú también te conviertas en una de esas mujeres inolvidables. Porque sí, es posible. Y sí, todavía estás a tiempo. No importa si tienes 48, 53, 59 o 67. No importa si vienes de una relación fallida, de un divorcio doloroso o de años de soledad. No importa si has cometido errores o si has dejado de creer en el amor, porque hoy empieza una nueva etapa. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entenderlo, vas a sentirlo y vas a saber exactamente cómo empezar a transformarte desde hoy mismo. Pero antes necesito que escuches esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decir puede doler, puede incomodar, puede tocar fibras profundas que llevas años esquivando, pero también puede sanar, puede liberar, puede iluminar caminos nuevos, porque aquí va una verdad que nadie quiere decir en voz alta. El problema no es la edad, nunca lo ha sido. El problema es cómo has aprendido a relacionarte contigo misma a medida que pasa el tiempo. El problema es lo que te has creído sobre tu valor después de los 40. El problema son los guiones mentales que has repetido hasta el cansancio, esos que dicen que después de cierta edad ya no hay hombres buenos, que todos quieren jovencitas, que una mujer mayor tiene que conformarse con lo que le queda. Esos pensamientos son los que apagan tu energía, los que matan tu magnetismo, los que te desconectan de tu atractivo más profundo. Y cuando te desconectas de ti misma, inevitablemente empiezas a atraer relaciones que no están a tu altura, o peor aún, dejas de atraer por completo. Y no porque no seas deseable, sino porque tú misma has dejado de verte como deseable. Has dejado de reconocerte como una mujer potente, sensual, admirable, compleja y fascinante. Y aquí está la clave. Los hombres solo pueden verte como tú te ves, no como luces, no como hablas, no como actúas, como te ves por dentro, como vibras, como te tratas a ti misma cuando nadie te mira, porque esa es la energía que proyectas, la que envías al mundo sin palabras. Esa es tu verdadera carta de presentación. Y si esa carta está escrita desde la carencia, la inseguridad o el miedo a quedarte sola, vas a seguir repitiendo los mismos patrones de siempre, una y otra vez. Pero si esa carta está escrita desde la conexión profunda contigo misma, desde el placer de habitar tu cuerpo, desde el orgullo de ser la mujer que eres hoy, el juego cambia por completo, dejas de mendigar amor y empiezas a magnetizarlo. Y para que entiendas que esto no es una teoría bonita, quiero contarte el caso de Lucía, una paciente mía que llegó a consulta a los 61 años. Había estado casada por más de 30 y se había divorciado hacía 5. Tenía 2 hijos grandes, una carrera sólida, independencia económica y un vacío emocional enorme. Me dijo literalmente: Nilda, siento que nadie me ve. Camino por la calle y soy invisible, y me aterra pensar que voy a morirme sin volver a sentirme amada de verdad. Esa frase me rompió, porque no es la historia de una sola mujer, es la historia de miles, mujeres increíbles que han hecho todo por todos, que han dado lo mejor de sí mismas a la familia, al trabajo, a los demás, pero que han olvidado cómo darse a sí mismas. Mujeres que, al llegar a cierta edad, se sienten prescindibles, como si ya hubieran vivido su mejor capítulo,
como si todo lo que quedara fuera repetición o resignación. Pero Lucía estaba decidida a cambiar eso, y lo hizo, no de la noche a la mañana, no con fórmulas mágicas, pero sí con decisión, con conciencia, con compromiso. Empezó a hacer los ejercicios que hoy voy a compartir contigo. Empezó a reconectar con su cuerpo, con su sensualidad, con su valor interno. ¿Y sabes qué pasó 3 meses después? Conoció a alguien, un hombre brillante, íntegro, divertido, 9 años menor que ella. Y lo más impactante no fue que él se sintiera fascinado por ella, sino que ella se sintiera fascinada por sí misma. Me dijo entre lágrimas: por primera vez no tengo miedo de perder a alguien, porque ya no me perdí a mí misma. Esa es la transformación de la que te hablo. Esa es la mujer magnética, la mujer mayor que ha entendido el secreto, la mujer que camina en su poder, que no se disculpa por su edad, que no necesita competir con nadie, que no finge, no suplica, no se esconde. Esa eres tú, si te lo permites. Y hoy vas a aprender cómo despertar esa versión tuya que quizás lleva demasiado tiempo dormida. Y ese error tan común y tan silencioso es el que ha arruinado más oportunidades amorosas de las que podemos imaginar. Porque justo cuando una mujer mayor empieza a sentir que quiere volver a amar, que quiere volver a compartir, que aún tiene tanto para dar, comete este acto casi instintivo, aprendido, programado desde años de condicionamiento cultural y emocional: el sobreesfuerzo, el intentar ganarse el amor, el dar más de la cuenta desde el primer momento, el mostrar todas sus cartas al instante, sin dejar espacio para el misterio, para el descubrimiento, para el juego sutil de la atracción emocional madura. Y no lo hace porque quiera manipular, lo hace desde el miedo, desde esa voz interior que le dice que tiene que apurarse, que ya no tiene tiempo, que si no se muestra disponible desde el principio, lo va a perder. Esa es una trampa dolorosa, una herida profunda que la lleva a pensar que tiene que convencer al otro, probarle su valor, demostrarle que merece ser amada. Y al hacerlo sin darse cuenta, se posiciona en un lugar de carencia, de ansiedad, de desequilibrio, porque cuando una mujer da demasiado al inicio, sin haber recibido, sin haber observado, sin haber sido elegida con la misma intención, crea un vínculo asimétrico, un vínculo donde ella carga con el peso de sostener el interés, de mantener la conexión, de nutrir el vínculo desde un dar unilateral. Y los hombres, especialmente los que tienen valor, los que están emocionalmente disponibles, los que quieren una compañera y no una cuidadora emocional, perciben eso como un desequilibrio energético, pierden el interés, no porque no valoren a la mujer, sino porque sienten que hay algo desalineado, porque el amor no se ruega, no se fuerza, no se regala antes de tiempo. El amor maduro es una danza, no una maratón por aprobación. Y cuando una mujer mayor entra en esa maratón sin darse cuenta, se agota, se frustra y termina sintiendo que el problema es su edad, cuando en realidad el problema es su estrategia emocional inconsciente. Y es aquí donde comienza una nueva posibilidad. Porque cuando una mujer mayor comprende esto, cuando deja de intentar ser amada y empieza a habitar su energía con presencia, con pausa, con conciencia, algo cambia. Ya no se lanza de inmediato a contar toda su historia, a compartir todas sus heridas, a dar todos sus talentos. Se vuelve observadora, se vuelve misteriosa, se vuelve selectiva, y eso, lejos de alejar a los hombres, los atrae con más fuerza. Porque no hay nada más irresistible para un hombre de alto valor que una mujer que no necesita demostrar nada, que no corre, que no se justifica, que no acelera el proceso por miedo a perderlo. Una mujer que se permite recibir, sentir, discernir, que sabe que su amor es un privilegio, no un premio de consolación, que ha vivido demasiado para regalar su alma en bandeja a cualquiera que le sonría bonito. Esa mujer, la que conoce su propio valor, se convierte en un imán natural. Y los hombres lo sienten, no con palabras, sino con la vibración que ella emana. Es como si dijera sin decirlo: no estoy aquí para llenar tu vacío, estoy aquí para compartir mi abundancia. Pero si no sabes cómo sostenerla, si no sabes cómo cuidarla, si no estás a mi altura emocional, seguiré caminando.
Esa postura cambia radicalmente el tipo de hombre que atraes, porque dejas de llamar a los que quieren absorberte, controlarte o usarte y comienzas a magnetizar a los que quieren caminar a tu lado, mirarte de frente y construir contigo. Esa es la gran diferencia entre mendigar amor y atraerlo desde tu centro. Y no lo digo desde la teoría. Lo he visto una y otra vez. Hace poco trabajé con Verónica, 54 años, una mujer brillante, atractiva, divertida, pero con una herida profunda de abandono. Cada vez que conocía a alguien, lo daba todo de inmediato, conversaciones interminables, detalles, disponibilidad absoluta. Pensaba que si mostraba todo su amor al principio, él se quedaría, pero pasaba lo contrario. Los hombres se alejaban sin explicación. Cuando hicimos el trabajo interno, Verónica se dio cuenta de que no era rechazada por su edad, sino por su ansiedad emocional. Cambió su forma de vincularse, empezó a darse espacio, a recibir, a observar, a poner límites suaves pero firmes, y al poco tiempo conoció a un hombre que le dijo algo que nunca había escuchado. Me encanta que no me necesites. Me haces querer estar cerca porque no me siento presionado. Me siento libre y al mismo tiempo atraído por ti como por nadie antes. Eso es lo que ocurre cuando una mujer mayor deja de sobreesforzarse para ser amada. Se convierte en un campo magnético de verdad, porque ya no necesita amor. Ella lo encarna. Y ahora que entiendes este error tan común y cómo revertirlo, estás lista para el siguiente paso. En la parte que sigue, vamos a entrar en profundidad en el principio que diferencia a las mujeres inolvidables de las que siempre terminan siendo una opción temporal. Y te aseguro que cuando lo entiendas, no volverás a relacionarte desde el mismo lugar nunca más. Y justamente ese principio que separa a las mujeres inolvidables de las que se convierten en una opción temporal no tiene que ver con lo que hacen, sino con lo que emanan, con lo que son, con la manera en que se habitan a sí mismas cuando están solas, cuando nadie las está mirando, cuando no están intentando agradar ni construir una versión idealizada de sí para conquistar a otro. Porque la verdadera atracción, esa que permanece y crece con el tiempo, no nace del esfuerzo, sino de la autenticidad, pero no cualquier autenticidad. No se trata simplemente de ser tú misma si no sabes quién eres. Se trata de una autenticidad trabajada, construida, pulida, abrazada, una autenticidad que ha sido bañada en conciencia, que ha sido reconstruida después de la tormenta, que se ha reencontrado con su esencia tras años de cuidar a todos menos a sí misma. Esa mujer no necesita rogar amor, porque ya lo vive dentro, y esa es la energía que ningún hombre de verdad puede resistir, la de una mujer mayor que ha dejado de pedir permiso para existir, que ha dejado de moldearse para encajar, que ha dejado de minimizar su luz para no incomodar. Porque cuando una mujer madura se acepta plenamente, algo muy poderoso sucede. Los hombres que no están listos desaparecen, y los que valen la pena se acercan como atraídos por una fuerza invisible. No porque ella los busque, sino porque ella ya no necesita buscarlos. Y lo que muy pocas mujeres entienden es que esta energía no se finge, no se improvisa, no se simula, se construye y se construye en la intimidad, en la forma en que te hablas frente al espejo, en la forma en que caminas cuando vas sola por la calle, en la manera en que pones tu perfume no para gustarle a alguien, sino para disfrutarte tú, en la forma en que cocinas para ti, en la forma en que organizas tus días, en la forma en que te sostienes cuando nadie te sostiene. Esa es la raíz del magnetismo real, porque una mujer que no necesita ser validada se vuelve adictivamente atractiva para un hombre que sí sabe lo que quiere, pero una mujer que todavía busca ser salvada, ser completada, ser elegida desde la carencia, atrae hombres que la usan, que la confunden, que la manipulan, no porque ella lo merezca, sino porque aún no ha hecho ese cambio interno y no hay edad para hacerlo. Nunca es tarde. De hecho, es después de los 50 cuando una mujer tiene el poder más grande para activarlo, porque ya ha vivido lo suficiente, ya ha visto lo suficiente, ya ha entregado lo suficiente. Ahora le toca regresar a sí misma, volver a su trono, recuperar la corona que la vida le hizo dejar por un tiempo. Y desde ahí, desde esa dignidad interna, desde ese fuego suave pero firme, atraer no solo a cualquier hombre, sino al hombre que esté dispuesto a honrar su luz.
Y aquí es donde quiero hablarte de Carmen, 62 años, psicóloga jubilada, madre de 3, abuela de 2. Una mujer que durante décadas se dedicó a cuidar de todos. Su matrimonio fue largo pero seco, lleno de respeto pero vacío de intimidad. Después del divorcio, no volvió a abrir su corazón, hasta que un día, en una sesión, le pregunté algo que la descolocó. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste deseada? Y se quebró. Me dijo que hacía más de 20 años, que había olvidado lo que era sentirse mirada con deseo, tocada con ternura, celebrada como mujer. Y entonces le propuse un trabajo profundo, lento, íntimo, no de salir a buscar a alguien, sino de volver a enamorarse de sí, de reconectar con su cuerpo, de sanar su relación con su reflejo, de abrazar su historia sin vergüenza. Lo hizo, día a día, paso a paso. Y un año después, sin buscarlo, en un taller de meditación, conoció a Jorge, viudo, 58 años, ingeniero retirado, lector apasionado, hombre gentil y con una herida similar. Se vieron, se reconocieron, y lo que nació ahí no fue un romance de película, fue algo mucho más bello, una intimidad real, una conexión profunda, un espacio donde ella podía ser sin esfuerzo. Y hoy, cuando me escribe, me dice: Nilda, no sabía que a esta edad se podía volver a empezar desde un lugar tan puro. Él me ve como yo nunca me había visto, pero eso solo pasó cuando aprendí a verme primero yo. Ese, mi reina, es el principio, el corazón del cambio, el núcleo de la atracción verdadera. No se trata de convencer a nadie, se trata de convertirte en una mujer que no tiene que convencer a nadie, porque quien eres ya es suficiente. Pero para que eso ocurra, tienes que dejar de perseguir y empezar a construir. Tienes que dejar de ponerte en venta y comenzar a habitar tu trono. Y esa transformación empieza en el cuerpo, en tu sensualidad, en tu presencia. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte, donde te voy a mostrar cómo reconectar con tu energía femenina madura para convertirte en una mujer imposible de ignorar, sin decir una sola palabra. Prepárate, porque lo que viene es uno de los secretos más poderosos de este proceso. Y ese secreto tan poderoso comienza justo aquí, en ese espacio tan tuyo que a veces has olvidado o incluso rechazado, tu sensualidad. No estoy hablando de sexualidad directa, ni de seducción vulgar, ni de nada que implique forzarte a mostrar lo que no sientes. Estoy hablando de esa energía magnética que emana de una mujer que se siente cómoda en su propia piel, que camina con una presencia que no pide permiso, que respira desde el vientre, que habita cada centímetro de su cuerpo con la autoridad de quien ha vivido lo suficiente como para saber que no necesita compararse con nadie. Y esto, querida mujer, es algo que muchas han perdido en el camino, porque hemos crecido en una cultura que te enseña que la sensualidad tiene fecha de vencimiento, que después de los 40, 50 o 60 ya no debes mostrarte, disfrutarte, encender tu fuego, y como muchas creen esa mentira, lo apagan. Lo apagan cuando se miran en el espejo y se enfocan solo en lo que falta. Lo apagan cuando empiezan a vestirse para no llamar la atención. Lo apagan cuando renuncian al placer, al disfrute, a la belleza, al juego. Pero la verdad es esta: una mujer mayor que se reconcilia con su cuerpo, que vuelve a caminar con ritmo, que vuelve a bailar con su reflejo, que se toca sin culpa, que se contempla sin juicio, puede llegar a ser mucho más magnética que una joven sin conciencia de su poder, porque la sensualidad no tiene edad, lo que tiene es energía. Y tú puedes recuperarla. Y esto no es poesía, es neurobiología. Cuando una mujer se permite volver a conectar con su cuerpo desde el placer, su cerebro libera dopamina, oxitocina, serotonina. Hormonas que no solo te hacen sentir viva, sino que transforman tu lenguaje no verbal. Tu postura cambia, tu mirada cambia, tu forma de reír cambia, tu presencia cambia. Y no necesitas hacer absolutamente nada más. Esa energía se transmite sin esfuerzo. Y los hombres, especialmente los más valiosos, los que no buscan solo un cuerpo joven, sino una experiencia real, lo perciben de inmediato.
porque lo que ellos buscan no es solo belleza externa, es una mujer que se disfrute, que esté en paz con su historia, que no tenga que demostrar nada. Una mujer cuya sensualidad no es para provocar, sino para habitarse a sí misma. Y eso, mi amor, no se puede imitar. No se aprende con frases ni con técnicas. Se activa, se despierta, se practica, se cultiva cada día y empieza por ti. Mira, te lo voy a contar con un ejemplo real. Gabriela, 59 años, artista plástica, llevaba 15 años sin tener una relación amorosa. Cuando llegó a mí, me dijo con tristeza: siento que los hombres ya no me ven, que ya no tengo ese algo. Y le pregunté: ¿tú te ves a ti misma? Se quedó en silencio. Comenzamos un trabajo de reconexión profunda, no para cambiar su cuerpo, sino para volver a sentirlo. Le pedí que, durante un mes, cada mañana, bailara 5 minutos frente al espejo, no para verse linda, sino para moverse con placer. Al principio le dio vergüenza, luego empezó a llorar, y luego algo se encendió. Empezó a vestirse diferente, a caminar diferente, a ocupar espacio, a sonreír desde otro lugar. No pasó ni 2 meses cuando un vecino del edificio con el que nunca había cruzado más que saludos empezó a buscar conversación. Hoy están juntos, no porque ella lo haya buscado, sino porque su energía cambió, porque dejó de esconderse, porque volvió a vivir en su cuerpo. Y cuando una mujer vive en su cuerpo, atrae sin buscar, porque su vibración la precede. Y eso es lo que tú vas a comenzar a practicar desde hoy, porque te mereces volver a mirarte con deseo, volver a sentir que eres una mujer viva, encendida, luminosa, no para gustarle a nadie, para gustarte a ti, porque cuando tú te gustas a ti, el mundo lo nota, y los hombres también. Pero antes de continuar, necesito que te tomes un segundo para imaginar cómo sería tu vida si caminaras con esa energía. Si cada paso que dieras fuera una declaración silenciosa de amor propio, si entraras a un lugar y sintieras sin decir nada que estás siendo vista, no por cómo luces, sino por cómo vibras, por lo que transmites, por cómo te habitas, esa imagen, grábatela en el alma, porque es real y es posible y te la mereces. Pero para llegar ahí hay algo más que necesitas integrar, algo que muchas mujeres rechazan por miedo, pero que tú vas a abrazar con poder: el arte de recibir sin culpa. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte, porque sin ese ingrediente toda tu energía se bloquea. Prepárate, porque lo que viene es el punto de inflexión en tu transformación. Y esa transformación solo se vuelve completa cuando entiendes y abrazas, sin resistencia, este principio que para muchas ha sido motivo de vergüenza o de culpa durante años: el arte de recibir. Porque sí, muchas mujeres mayores han pasado la vida entera entrenadas para dar, para sostener, para cuidar, para anticiparse a las necesidades de los demás, para ocuparse de que nadie a su alrededor le falte nada, incluso si eso significa quedarse vacías ellas. Y así han vivido, confundiendo el amor con el sacrificio, la entrega con el olvido de sí mismas, la generosidad con la autoanulación. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer decide por primera vez no solo dar, sino también recibir? Al principio duele, duele porque la mente grita que eso es egoísta, que no es justo, que no toca, que si recibe demasiado alguien va a salir herido. Pero esa voz no es tu verdad, esa voz es el eco de generaciones de mujeres que fueron aplaudidas por ser mártires, pero nunca reconocidas por ser felices. Y tú no viniste a esta vida a sostener el mundo sola, viniste también a ser sostenida, a ser elegida, a ser nutrida, a ser vista, a recibir amor, tiempo, ternura, cuidados, detalles, presencia, y no porque lo necesites desde la carencia, sino porque lo mereces desde tu abundancia. Y cuando una mujer mayor aprende a recibir sin pedir perdón, sin justificarse, sin sentir que debe devolverlo todo al instante para no incomodar, algo dentro de ella se repara. Porque el acto de recibir es también un acto de fe, es decirle al universo: confío en que puedo abrir mis manos y mi corazón y que no voy a ser herida por ello.
Confío en que lo que llega no es trampa, es reflejo de mi evolución. Y los hombres, los verdaderos hombres, los que están emocionalmente maduros, no solo no se asustan cuando una mujer sabe recibir, se sienten inspirados. Porque la energía femenina, cuando está sana, despierta la energía masculina auténtica en el otro. No la del macho controlador, sino la del hombre protector, presente, generoso, dispuesto a dar sin manipular. Pero eso solo ocurre cuando tú abres el canal. Y ese canal se bloquea cuando sigues creyendo que recibir te hace débil o te vuelve una carga o te pone en deuda. Recibir desde la madurez no es deuda, es equilibrio, es armonía, es permitir que la vida también te sorprenda, que te mime, que te abrace, que te compense por tanto que ya diste, porque no es soberbia decir, yo también merezco, es justicia divina. Te lo quiero mostrar con una historia real que aún me emociona profundamente. Marta, 61 años, directora de escuela jubilada, madre soltera, sobreviviente de cáncer, me dijo en una sesión con lágrimas en los ojos, toda mi vida me ocupé de los demás, y cuando alguien quería hacer algo por mí, sentía incomodidad, como si no lo mereciera. Empezamos a trabajar con algo muy simple pero poderoso, decir gracias sin añadir nada más, sin decir gracias, pero no era necesario, sin decir gracias, pero yo también puedo, sin querer devolverlo al instante, solo gracias, con el corazón abierto. Al principio le costó, le parecía incómodo, pero poco a poco algo en ella se fue ablandando. A los meses conoció a un hombre encantador, Javier, un terapeuta de 57 años, viudo, con una paz interna que irradiaba. En su primera cita, él le llevó flores. Marta, por primera vez en años, las recibió sin decir que no hacía falta. Y en la tercera cita, él le dijo, ¿sabés qué me gusta de vos? Que no minimizás lo que te doy. Me haces sentir útil, presente. Me haces querer darte más. Hoy viven juntos, no porque ella lo haya perseguido, sino porque ella aprendió a recibir, a dejarse amar, a abrirse a la abundancia que llevaba años tocando su puerta. Y eso es lo que tú también mereces. Pero no puede llegar mientras sigas cerrando las puertas por miedo a deber algo. El amor maduro no se debe, se comparte. Y en esa apertura, en esa capacidad de recibir, se activa una nueva frecuencia de magnetismo que pocos comprenden, porque deja de ser una atracción basada en la escasez, donde das todo para ver si te eligen, y se convierte en una danza fluida de dar y recibir, sin culpa, sin miedo, sin ansiedad. Pero para que eso ocurra, hay un paso más que necesitas integrar, uno que rompe con todo lo que te han dicho sobre cómo debería comportarse una mujer mayor en el amor. En la próxima parte vamos a hablar de la energía de selectividad emocional, cómo dejar de aceptar migajas y empezar a elegir desde tu trono sin temor a quedarte sola. Y cuando aprendas esto, te aseguro que jamás volverás a conformarte con menos de lo que mereces. Y una vez que aprendes a recibir sin culpa, hay un siguiente nivel que transforma por completo la calidad de tus relaciones, la paz con la que vives y la clase de hombre que eres capaz de atraer, la selectividad emocional. Porque no basta con abrirte al amor, también necesitas saber a quién permites entrar. Porque una mujer que ha trabajado su energía, que ha reconectado con su cuerpo, que ha recuperado su magnetismo, que ha aprendido a recibir sin miedo, se convierte automáticamente en un imán. Pero no todos los hombres que se acercan merecen quedarse. Y aquí está la gran trampa en la que muchas mujeres caen, después de años sin sentirse vistas, sin sentirse deseadas, sin sentir esa chispa de conexión, aparece alguien, no necesariamente alguien valioso, pero sí alguien disponible, y por no querer quedarse solas otra vez, bajan sus estándares, aceptan migajas, se conforman con palabras bonitas, con gestos a medias, con atenciones intermitentes, y lo justifican pensando que algo es mejor que nada. Pero eso no es amor, eso es carencia vestida de oportunidad, porque el verdadero amor, el que mereces después de todo lo que has vivido, no te confunde, no te exige que te minimices, no te hace dudar de tu valor. El verdadero amor
te honra, te celebra, te da paz. Y para que ese amor llegue, tú necesitas elevar tu nivel de selectividad, no desde el orgullo, sino desde la dignidad, no desde el juicio, sino desde la claridad. Tienes que saber qué quieres, qué estás dispuesta a permitir y qué no, qué valores son innegociables para ti, qué tipo de energía necesitas a tu lado para seguir creciendo y no volver a apagarte. Porque cuando tú no tienes claridad interna, lo que llega desde fuera es confusión. Pero cuando tú tienes un corazón claro y firme, lo que no está alineado simplemente no puede quedarse. Y esta es una verdad que te libera. No necesitas que todos te elijan, solo necesitas que tú te elijas lo suficiente como para no aceptar menos de lo que sabes que mereces. Y esa energía, la energía de una mujer mayor que se sabe valiosa, que no se desespera, que no persigue, que no se acelera, que no negocia con su paz, es absolutamente irresistible para un hombre maduro de verdad, porque esos hombres no buscan una mujer que los complazca todo el tiempo, buscan una mujer que tenga raíces, que tenga vida propia, que no necesite ser salvada, sino acompañada. Y eso es lo que tú te estás convirtiendo, en una mujer de raíz profunda, no de ramas frágiles. Te cuento algo que viví con una alumna llamada Patricia. Ella tiene 56 años, divorciada hace 8, empresaria, madre de una hija ya adulta. Durante años estuvo en relaciones esporádicas con hombres que la halagaban, pero no la priorizaban. Ella se decía que era libre, que no necesitaba compromiso, pero en el fondo sufría cada vez que él desaparecía por días o respondía con frialdad. En una sesión me dijo: me siento poderosa en todo menos en el amor. Y le respondí: porque aún no has decidido que también ahí mereces lo mejor. Le pedí que hiciera una lista de todo lo que ya no estaba dispuesta a aceptar, desde el desinterés hasta la falta de tiempo, pasando por la deshonestidad emocional. Lo hizo y fue tan honesta que lloró, porque se dio cuenta de que llevaba años aceptando lo mínimo solo por no volver a estar sola. Pero también entendió que la verdadera soledad era estar acompañada por alguien que no la valoraba. Al mes siguiente conoció a Sebastián, un hombre 10 años menor, terapeuta holístico, emocionalmente disponible, claro, dulce, comprometido. Ella dudó, pensó que era demasiado bueno para ser cierto, pero recordamos juntas su lista, y una por una él la cumplía toda. Hoy llevan un año de relación estable, profunda y luminosa, no porque ella haya tenido suerte, sino porque se volvió selectiva. Y eso es lo que te quiero regalar hoy, el permiso para ser exigente, no caprichosa, exigente desde el amor, desde el respeto, desde la conciencia, porque una mujer mayor que se ha reconstruido merece un amor que no la rompa de nuevo. Y para que ese amor llegue tienes que cerrar las puertas a lo que no suma, sin miedo, sin culpa, sin explicaciones. Y cuando lo haces, algo increíble ocurre. El universo empieza a traerte personas, situaciones y experiencias que están en tu misma frecuencia, porque ya no estás diciendo acepto cualquier cosa, estás diciendo sé quién soy. Y ese mensaje es tan fuerte, tan claro, tan magnético, que el tipo de hombre que siempre has deseado, pero que antes no se atrevía a acercarse, comienza a verte, a buscarte, a quedarse. Pero para mantener esa frecuencia hay una práctica interna que no puedes olvidar, una práctica que sostiene todo lo anterior y lo multiplica. En la siguiente parte te voy a enseñar cómo cultivar tu energía de autorrespeto diario para que jamás vuelvas a caer en relaciones que te drenan. Prepárate, porque aquí empieza la parte más poderosa de todo este proceso. Y justo cuando una mujer se posiciona desde esa claridad y ese poder interno que ya no mendiga cariño ni atención, llega el momento de sostenerlo, de cuidarlo como un fuego sagrado, de cultivar a diario esa vibración que la mantiene enraizada, alta, luminosa. Porque una cosa es alcanzar ese estado y otra muy distinta es habitarlo cada día sin caer nuevamente en patrones antiguos que la saboteaban. Y ese pilar fundamental que permite mantener esa frecuencia es el autorrespeto. No el respeto que esperas de los demás, no el que exiges en voz alta, sino el que practicas contigo misma cuando nadie te ve. Porque el autorrespeto no es una idea abstracta,
Es una decisión práctica que tomas todos los días, en cada acción, en cada palabra, en cada límite que marcas, en cada vez que dices que no a lo que te lastima, en cada vez que eliges tu bienestar por encima de lo que otros piensen. Y esa práctica diaria es la que construye tu campo energético. Sí, tu campo, porque tú no atraes desde lo que dices querer, atraes desde lo que toleras, desde lo que eliges mantener cerca, desde lo que te permites permitir. Y aquí es donde muchas mujeres vuelven a caer sin darse cuenta, porque comienzan a transformarse, a despertar su sensualidad, a abrirse a recibir, a elevar su estándar emocional, pero no fortalecen el músculo del autorrespeto. Entonces aparece un hombre con buena presencia, con palabras lindas, con gestos encantadores, pero con acciones incoherentes. Y como ella ya se siente mejor, pero aún no ha anclado bien su nueva identidad, duda. Se pregunta, ¿será que espero un poco más? ¿Será que no debo ser tan estricta? ¿Será que soy yo la que tiene miedo? Y así, poco a poco, comienza a bajar sus límites otra vez, a quedarse cuando ya había prometido que se iría, a justificar lo que antes no aceptaría, a confundir atracción con conexión. Y esa es la trampa, porque el autorrespeto no se mide en lo que sueñas, sino en lo que eliges cuando estás frente a alguien que te gusta. Es ahí, en ese momento incómodo, en ese cruce de caminos entre el deseo y tu valor, donde se define tu vibración. Si eliges desde tu herida, atraes desde tu herida. Si eliges desde tu expansión, atraes desde tu abundancia. Y esto se entrena como un músculo, como un hábito. Cada mañana, al despertar, pregúntate, ¿qué decisión tomaría hoy una mujer que se respeta? ¿Cómo me hablaría a mí misma? ¿Qué permitiría y qué no? ¿Dónde me quedaría y de dónde me iría? Porque cuando empiezas a vivir desde esa pregunta, todo cambia, tu energía cambia, tus elecciones cambian y los hombres que antes te buscaban para llenar su ego desaparecen. No porque los eches, porque ya no vibras para ellos, ya no los atraes y en su lugar empiezan a llegar otros, hombres que te escuchan, que se interesan, que se involucran, que no huyen cuando te muestras completa, porque eso es lo que hace el autorrespeto, filtra, te limpia el campo, te protege, y no solo en el amor, también en tu entorno, en tu trabajo, en tus amistades, porque una mujer que se respeta ya no se traiciona, ya no se abandona, ya no se sabotea. Te quiero compartir el caso de Elena, una mujer de 63 años, terapeuta floral, que llegó a mí después de terminar una relación tóxica que la había dejado sin autoestima. Había trabajado muchas herramientas, había leído, había sanado heridas de su infancia, pero me decía, sigo atrayendo hombres que no se comprometen. ¿Qué más me falta? Y cuando indagamos, descubrimos que, aunque había hecho mucho trabajo interior, seguía permitiendo pequeñas faltas de respeto en su día a día, responder mensajes a cualquier hora, decir sí a planes que no quería, aceptar críticas constructivas que en realidad eran ataques disfrazados. Entonces comenzamos a practicar juntas el autorrespeto radical, no desde la agresividad, sino desde la firmeza amorosa. Aprendió a no responder de inmediato, a tomarse su tiempo, a dejar en visto lo que no la nutría, a irse de conversaciones que la drenaban. Y algo increíble pasó. Sin hacer nada más, su energía cambió. Empezó a caminar diferente, a hablar diferente, a atraer a otro tipo de hombres. Y a los 3 meses conoció a alguien que, según sus propias palabras, parece hecho a medida de mi nueva yo. ¿Y sabes qué? Lo era. Porque una mujer que se respeta atrae a alguien que también sabe respetar. Por eso, no subestimes nunca el poder de este principio. No es opcional, es esencial, porque tu energía es tu frontera, tu frecuencia es tu castillo, tu vibración es tu filtro, y si tú no te eliges, nadie sabrá cómo hacerlo por ti. Pero cuando haces del autorrespeto un hábito, un ritmo, un acuerdo diario contigo misma, ya no tienes que preocuparte por alejar a quienes no te convienen, se irán solos. Y los que queden, los que lleguen, los que te encuentren, lo harán porque saben que están ante una mujer de verdad. Pero hay algo más profundo que debes integrar si quieres seguir expandiendo tu magnetismo femenino, la alquimia emocional, esa capacidad que tienen las mujeres mayores
de transformar su historia, sus heridas, sus cicatrices en luz pura, en poder, en sabiduría irresistible. Y eso es justamente lo que vamos a explorar en la próxima parte, porque sin alquimia interna no hay magia externa, y tú has venido a brillar con todo lo que has vivido, no a esconderlo. Y ahora que sabes cómo sostener tu valor desde el autorrespeto cotidiano, es momento de dar un paso más profundo, un paso que no solo transforma tu presente, sino que reescribe por completo la manera en que te relacionas con tu historia. Me refiero a la alquimia emocional. Porque muchas mujeres mayores arrastran consigo un pasado lleno de momentos difíciles, relaciones rotas, traiciones, pérdidas, silencios, culpas, decisiones que en su momento parecieron necesarias pero que hoy todavía duelen. Y todo eso, si no se transforma, se vuelve una carga, una piedra invisible en la espalda que te cansa, que te frena, que te hace creer que estás rota o que llegas tarde. Pero la verdad es que ninguna mujer madura está rota, está llena de material sagrado esperando ser alquimizado, porque la alquimia emocional es esa capacidad poderosa que tiene una mujer consciente de mirar su pasado a los ojos y decidir que ya no será su herida lo que la defina, sino lo que construya desde esa herida. No se trata de negar lo que viviste, ni de hacer como si no doliera. Se trata de entrar en contacto con todo lo que fuiste, con lo que perdiste, con lo que no supiste en su momento y desde ahí, con ternura y coraje, convertirlo en oro. Y esta alquimia solo es posible cuando dejas de tener vergüenza de tu historia. Porque hay tantas mujeres que se avergüenzan de haber amado demasiado, de haberse entregado sin límites, de haberse quedado en relaciones que las dañaban, de haberse callado lo que hoy gritarían, pero esa culpa es una prisión y no necesitas castigo, necesitas compasión, porque hiciste lo que pudiste con lo que sabías, porque sobreviviste a cosas que otras personas jamás comprenderán, porque te caíste 1000 veces, sí, pero también te levantaste 1001. Y eso no es debilidad, eso es fuerza emocional. Eso es experiencia encarnada, eso es sabiduría que no se aprende en libros. Y ahí, en medio de todas esas cicatrices, hay un tesoro, porque cada mujer que ha transitado por el dolor y no se ha rendido, carga dentro de sí una luz tan poderosa que solo necesita ser activada. Esa luz es lo que los hombres maduros verdaderamente buscan, aunque no siempre sepan cómo decirlo. No buscan perfección ni juventud, ni cuerpos de revista. Buscan alma, presencia, madurez, calor, mirada firme. Y eso no se improvisa. Eso se forja a través de la alquimia emocional. Como el caso de Cecilia, una mujer que llegó a mí a los 58 años, después de 3 matrimonios fallidos, con el corazón desgastado y la idea de que ya era demasiado tarde para volver a empezar. Me dijo, ya no sé cómo confiar, ya no tengo ganas. Pero detrás de esa frase yo veía otra cosa, veía fuego, un fuego dormido, enterrado bajo el cansancio y el dolor, pero que seguía ahí. Empezamos a trabajar con sus memorias más dolorosas, no para revivirlas, sino para devolverles un nuevo significado. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, a soltar el papel de víctima, a mirar con compasión a la mujer que fue en cada etapa. Y un día, en medio de una meditación guiada, rompió en llanto y dijo, por primera vez no me culpo, me abrazo. Esa fue la alquimia. Desde ese día, algo en su energía cambió radicalmente. Dejó de contar su historia como una tragedia y empezó a compartirla como una epopeya. Y en menos de 2 meses conoció a un hombre que había pasado por un proceso similar, con quien pudo hablar desde la verdad, sin máscaras, sin necesidad de fingir. Hoy son pareja y compañeros de camino, no porque todo sea perfecto, sino porque ambos saben transformar sus historias en amor. Y esto, querida mujer que estás escuchando, es lo que tú también puedes lograr. Pero para eso necesitas dejar de esconder tu pasado como si fuera una mancha y comenzar a verlo como tu iniciación, porque no hay nada más atractivo que una mujer que ha hecho las paces con su historia, que no tiene miedo de decir, sí, me rompieron, pero aquí estoy, reconstruida, más completa que nunca, porque eso no solo inspira, magnetiza.
Esa es la verdadera belleza madura, la que no se ve solo con los ojos, sino con el alma. Y cuando una mujer vibra desde esa alquimia, desde esa dignidad emocional, se vuelve inolvidable. Pero hay algo más que puede multiplicar ese magnetismo aún más, algo que muy pocas mujeres mayores entienden, pero que marca la diferencia total entre ser vista superficialmente y ser deseada profundamente. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la siguiente parte, la reconexión con el cuerpo y el despertar de tu energía sensual madura como canal de atracción auténtica y espiritual. Porque tu cuerpo no ha dejado de hablar, solo está esperando que vuelvas a escucharlo. Y cuando lo hagas, el mundo entero, incluidos los mejores hombres, empezará a escucharte también. Y si has llegado hasta aquí con el corazón abierto y la mente dispuesta, estás a punto de activar una dimensión de ti que quizás llevabas años ignorando sin saber cuánto poder dormía ahí. Porque después de reconciliarte con tu historia y aprender a transformar tus cicatrices en fuerza luminosa, llega el momento de bajar al cuerpo, de volver a habitarlo con amor, sin juicio, sin vergüenza, sin esas voces antiguas que te enseñaron a mirar tu piel como si fuera un problema, tu edad como si fuera un defecto, tus curvas como si fueran un obstáculo. Number, hoy vamos a reescribir eso. Porque tu cuerpo, así como está, con sus líneas, sus pliegues, sus marcas, sus memorias, es un templo sagrado, y dentro de él habita tu energía sensual, esa fuerza viva que no tiene nada que ver con lo sexual como lo muestran las revistas, sino con una presencia encarnada que es capaz de atraer, sanar y transformar con solo caminar por una habitación. Y esa sensualidad madura, cuando se despierta, es magnética. No necesita aprobación, no busca atención, no compite, simplemente se manifiesta y cuando lo hace, todo a su alrededor responde. Porque la energía femenina que fluye desde un cuerpo aceptado, amado y habitado no puede ser ignorada. Pero ¿cómo recuperar esa conexión si durante años has vivido desde la desconexión, la represión o la exigencia estética? El primer paso es dejar de mirar tu cuerpo como un proyecto a corregir y empezar a sentirlo como una casa a habitar, porque muchas mujeres mayores han sido educadas para abandonar su cuerpo al llegar a cierta edad. Dejan de tocarse, de mirarse con ternura, de bailar, de moverse con placer. Se convierten en cabezas flotantes que viven desde el deber, desde la culpa, desde el sacrificio, y en ese abandono silencioso, su luz se apaga. Pero cuando una mujer decide volver así, cuando comienza a mirarse con curiosidad, a tocarse con respeto, a respirar desde el vientre, a moverse sin pedir permiso, algo cambia. No afuera, dentro. Y ese cambio interno empieza a reflejarse en su campo vibratorio. Comienza a caminar diferente, a vestir diferente, a hablar con una voz más firme, más suave, más ella, y los hombres que antes no la veían comienzan a notar su presencia, aunque no entiendan por qué, porque no es el maquillaje, ni el peinado, ni la ropa, es la energía, es ese hilo invisible que emana de una mujer que ha vuelto a su cuerpo y se ha reconciliado con él. Recuerdo perfectamente el proceso de Marcela, una mujer de 62 años que durante más de 2 décadas vivió peleada con su cuerpo. Me decía, siento que ya no tiene sentido sentirme sensual. Es ridículo a esta edad. Y cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que bailó sola, con la puerta cerrada, sin mirar el reloj, sin pensar en el qué dirán, no supo qué responder. Llevaba años sin tocar su piel con amor, años sin moverse por placer, solo por obligación. Así que comenzamos un ritual simple. Cada mañana, al despertar, ponía una canción que le hiciera vibrar y bailaba frente al espejo. Al principio se sentía tonta, se reía nerviosa, pero después de una semana su mirada cambió. Empezó a reconectarse, a llorar, a reír de verdad, a tocarse con ternura, a sentirse viva otra vez. Y esa energía, que al principio solo era un juego privado, comenzó a manifestarse en su día a día. Se animó a cambiar su forma de vestir, no para gustar a otros, sino para expresar su nueva versión.
y lo más impactante fue que sin buscarlo empezó a recibir atención masculina de hombres más jóvenes, más conscientes, más curiosos, más disponibles emocionalmente, no porque ella hiciera algo para gustarles, sino porque estaba vibrando desde su verdad encarnada, desde su cuerpo amado, desde su fuego interno, y esa, querida mujer, es una de las claves más olvidadas del magnetismo femenino maduro. Cuando tú habitas tu cuerpo con amor y presencia, los hombres no solo te ven, te sienten, y no cualquier hombre. Los mejores, los más atentos, los más valientes, los que no tienen miedo de una mujer real, porque tu sensualidad madura no es una estrategia para atraer, es una consecuencia de haber sanado, de haberte elegido, de haber vuelto a ti, y desde ahí todo cambia. Pero aún hay algo más que muchas mujeres no están viendo, algo que puede amplificar aún más este poder interno, la expresión auténtica de tu voz emocional, esa capacidad de decir lo que sientes sin miedo, de hablar desde tu verdad sin manipular, de poner límites sin herir, de construir puentes desde la honestidad. Y eso, que parece simple, es lo que abre las puertas a las relaciones profundas, conscientes, duraderas. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que sabe quién es y se atreve a decirlo. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima parte. Porque tu voz también es parte de tu cuerpo y cuando aprendes a usarla con sabiduría, te vuelves completamente inolvidable. Pero no basta con reconectar con tu cuerpo y encender tu energía sensual si tu voz sigue atrapada, si tu verdad sigue encerrada en el silencio por miedo a incomodar, a perder, a decepcionar. Porque una mujer verdaderamente magnética no solo se mueve con gracia, no solo habita su cuerpo con plenitud, también se expresa desde un lugar de verdad, de claridad emocional, de integridad vibratoria. Y eso, en esta etapa de tu vida, se convierte en un poder que no tiene comparación. Porque si durante años fuiste educada para callar lo que sentías, para medir cada palabra, para no hacer olas, para evitar el conflicto o para decir lo que se espera de ti, entonces es muy probable que hayas aprendido a complacer a costa de tu paz, a mantener la armonía externa mientras se desgarraba tu mundo interno. Pero eso ya no tiene lugar en tu nueva versión. Esa mujer que hoy se está despertando en ti no vino a complacer, vino a impactar, vino a ser escuchada, no solo vista, porque la voz de una mujer madura que ha aprendido a decir lo que siente sin necesidad de justificar su existencia, sin rebajarse, sin disfrazar su deseo de diplomacia, es una voz que resuena como un tambor sagrado en el corazón de los hombres que están listos para amarla bien. Y eso se nota en cada conversación, en cada mirada, en cada espacio donde ella aparece, porque hablar desde tu verdad no significa hablar más fuerte, significa hablar más claro, significa no traicionarte para sostener vínculos flojos, significa decir esto no me hace bien sin temblar, significa expresar tu deseo sin vergüenza, tu tristeza sin drama, tu límite sin rabia, y eso, cuando lo encarnas, te vuelve completamente irresistible. Porque hay algo en una mujer que sabe comunicarse con el alma que desarma cualquier resistencia. Es como si su palabra tuviera un peso diferente, como si su tono atravesara las máscaras de los demás. Pero para llegar ahí hay que liberarse de muchos nudos internos, de años de represión emocional, de creencias que te enseñaron que eras demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado directa. No eras demasiado. Estabas rodeada de personas que no sabían sostener tu autenticidad y eso ya no es tu problema. Ahora tu única responsabilidad es permitirte decir lo que antes callabas, con la certeza de que quien se asuste no merece estar y quien se quede lo hará porque ve tu alma, no solo tu cuerpo, como pasó con Elena, una mujer de 64 años, con una historia de silencios largos. Había vivido casi toda su vida con la idea de que su misión era sostener la paz, aunque eso implicara tragarse las palabras. Me decía, siempre tuve miedo de que si decía lo que sentía, la gente se alejara. Hasta que un día, en una sesión, entendió que ese miedo no era suyo, era heredado, aprendido. Empezó un proceso de reconexión con su verdad emocional, primero escribiendo lo que no podía decir en voz alta, luego
practicando pequeñas conversaciones desde su autenticidad. Y un día, en una cita con un hombre que llevaba semanas conociendo, se atrevió a decirle: estoy disfrutando esto, pero si no hay una intención clara de compromiso emocional, prefiero dejarlo aquí. No lo dijo con enojo, lo dijo con poder. Y él, lejos de alejarse, le respondió: gracias por tu claridad, me haces querer estar a tu altura. Esa fue la primera vez que Elena sintió que su voz no espantaba, sino que seleccionaba, porque tu verdad no aleja a los hombres correctos, los filtra. Los mejores hombres no le temen a una mujer que se expresa con firmeza y dulzura. Al contrario, la admiran, la respetan, la eligen. Y esto es lo que quiero que te grabes con fuego en el alma. Cada vez que eliges tu verdad por encima de tu miedo al rechazo, estás construyendo la relación que deseas. Cada vez que te expresas sin disfrazarte, estás acercándote al tipo de amor que tu alma merece. Pero aún hay algo más, algo profundo, algo ancestral que potencia toda esta transformación. Porque no importa cuánto trabajes tu autoestima, tu sensualidad, tu comunicación, si no haces las paces con tu linaje femenino. Porque muchas de las heridas que hoy llevas no comenzaron contigo, son ecos de las mujeres que vinieron antes. Y solo cuando decides honrarlas, perdonarlas, liberarlas, puedes caminar realmente libre hacia el amor que mereces. De eso se trata la siguiente parte: el perdón al linaje materno como puerta sagrada hacia una nueva historia amorosa. Porque no puedes escribir una historia nueva si aún estás repitiendo inconscientemente los capítulos que tu madre, tu abuela o tus tías nunca pudieron cerrar. Y lo que viene, si te atreves a mirar hacia atrás con nuevos ojos, puede cambiarlo todo. Y es que ninguna transformación profunda es completa si no miramos hacia atrás con amor, sin comprender que muchas de las creencias que hoy nos limitan no nacieron con nosotras, sino que fueron sembradas por las mujeres que nos antecedieron, que nos dieron la vida, que nos transmitieron no solo su sabiduría, sino también sus miedos, sus renuncias, sus silencios, sus frustraciones, porque aunque muchas veces queremos avanzar hacia una nueva forma de amar y ser amadas, seguimos arrastrando en lo más profundo de nuestro inconsciente patrones heredados que nos impiden soltarnos por completo, que nos hacen desconfiar del amor, del merecimiento, de la abundancia afectiva. ¿Cuántas veces te has sorprendido reaccionando como tu madre aunque juraste no hacerlo? ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo la historia de dolor de tu abuela aún sin conocerla del todo? Esto no es coincidencia, es una herencia emocional. Y si no la detienes tú, seguirá pasando de generación en generación, como una cadena invisible que ata a las mujeres a vínculos rotos, a relaciones sin profundidad, a hombres que no están disponibles. Por eso, hoy quiero invitarte a un acto sagrado, un acto que no necesita rituales complejos ni ceremonias externas, sino una decisión interna de mirar tu linaje femenino con otros ojos. Porque sanar tu historia de amor también implica liberar a tu madre, aunque no haya sabido amarte como necesitabas. Implica perdonar a tu abuela, aunque nunca te haya abrazado. Implica honrar el dolor de esas mujeres que quizás vivieron en silencio, que no supieron expresarse, que aceptaron lo que no merecían, que criaron desde el miedo porque nadie les enseñó otra forma. Este no es un acto de culpa, es un acto de libertad, porque cuando decides mirar a esas mujeres con compasión, cuando reconoces su humanidad, sus limitaciones, su contexto y al mismo tiempo eliges hacer las cosas diferente, entonces cortas el ciclo, entonces abres un camino nuevo, no solo para ti, sino para todas las mujeres que vienen detrás e incluso para las que nunca nacerán. Tu transformación no es solo tuya, es colectiva, es ancestral, es revolucionaria. Y sé que no es fácil, porque muchas veces nos aferramos al resentimiento como si fuera una forma de protección. Si la perdono, es como si dijera que estuvo bien lo que hizo. Me decía hace poco una mujer llamada Rosa, de 59 años, que venía arrastrando una herida de abandono de su madre. Había construido su vida entera desde la autosuficiencia, desde el yo no necesito a nadie, desde el miedo a depender emocionalmente de un hombre, hasta que entendió que esa coraza era una herencia directa de su dolor no resuelto con su madre. Empezó un proceso de reconexión con su linaje.
Empezó a escribir cartas, a revisar fotos antiguas, a hacer preguntas incómodas. Y en ese viaje profundo descubrió que su madre también había sido una niña herida, también había amado como pudo, también había hecho lo que supo con lo poco que tenía. No fue una justificación, fue una comprensión. Y desde ahí el perdón se volvió inevitable. Y lo que más la sorprendió fue que, al poco tiempo de haber sanado esa herida con su madre, conoció a un hombre que por primera vez no la hacía sentir que tenía que protegerse. Un hombre que la abrazaba sin miedo, que la escuchaba sin juzgar, que la amaba sin condiciones. Porque cuando tú perdonas el pasado, creas espacio para una historia nueva. Cuando tú sueltas las lealtades invisibles con el sufrimiento femenino, puedes abrirte al placer, al amor, al gozo. Y por eso esta parte del camino es tan poderosa, porque no es solo una revisión del pasado, es una liberación del presente. Es permitirte ser una mujer que no necesita repetir lo que vivieron las anteriores. Es darte permiso para amar diferente, para elegir diferente, para vibrar diferente. Es decirle a tu linaje: gracias por traerme hasta aquí, ahora sigo yo, y elijo hacerlo desde el amor, no desde el dolor. Y cuando lo haces, algo cambia en tu cuerpo, en tu energía, en tu mirada. Los hombres lo notan, pero más allá de ellos, tú lo sabes. Te sientes más liviana, más libre, más tú. Y esa mujer que emerge después de honrar su historia sin arrastrarla, está lista para algo más grande. Porque ahora sí, desde este lugar de integración profunda, puedes abrirte al tipo de relación que siempre has soñado, no desde la necesidad, no desde la fantasía, desde la madurez emocional, desde la sabiduría, desde la alegría de compartir, no de completar. Y ahí es donde entramos a la siguiente parte: cómo identificar a los hombres emocionalmente disponibles y elegir desde tu poder, no desde tu carencia. Porque ya no estás para mendigar amor, estás para elegirlo con conciencia y con todo tu corazón. Y ahora que has limpiado tu energía del pasado, que has soltado la herencia que ya no necesitas y te has reconectado con una verdad más profunda, llega uno de los puntos más importantes de este camino: aprender a reconocer a un hombre emocionalmente disponible antes de entregar tu alma, tu cuerpo o tus sueños. Porque no importa cuánto hayas trabajado en ti, si sigues vinculándote con personas que no están listas para sostener tu nueva energía. Y aquí es donde muchas mujeres mayores, aún las más conscientes y evolucionadas, vuelven a caer en confundir atención con intención, en leer migajas como si fueran banquetes, en idealizar porque se sienten solas o, peor aún, en aceptar lo que llega solo porque a esta edad ya no hay muchas opciones. Pero eso es una mentira tan grande como peligrosa, porque los hombres emocionalmente disponibles existen y no son una minoría escasa y esquiva. El problema no es su ausencia, es que no los puedes identificar si tu radar está programado desde la carencia o la urgencia. Un hombre emocionalmente disponible no es el que más te escribe, ni el que más te dice cosas lindas, ni el que más te elogia tu cuerpo o te invita a lugares caros. Es el que te escucha con atención plena, que se interesa en tu mundo interior, que recuerda lo que le dices porque lo valora. Es el que no le huye a las conversaciones incómodas, el que puede nombrar sus emociones sin vergüenza, el que tiene la humildad de decir no sé o me equivoqué. Es el que no se esconde detrás de su trabajo, de sus hijos o de sus traumas como excusa para no vincularse. Y sobre todo es el que está dispuesto a caminar a tu lado con presencia real, no solo con promesas vacías. Lo sé porque lo he visto cientos de veces. Mujeres que me escriben después de hacer este proceso diciendo: nunca creí que un hombre así fuera posible, pero apareció cuando solté el miedo a estar sola. Y ahí está la clave, porque no se trata de buscar al hombre perfecto, sino de convertirte en la mujer que ya no tolera la mediocridad emocional y desde ahí atraer a quien vibra en esa misma frecuencia, como le ocurrió a Miriam, de 61 años. Después de años de relaciones superficiales donde siempre terminaba sintiéndose más terapeuta que pareja, tomó una decisión radical:
dejar de responder mensajes de hombres que no tenían acciones concretas, dejar de invertir energía en aquellos que solo la buscaban para llenar sus vacíos. Empezó a priorizar su paz, su rutina, su expansión. Y fue entonces cuando conoció a Andrés, un psicólogo jubilado que amaba caminar al atardecer y conversar durante horas sobre libros y emociones. Miriam me dijo: con él no tengo que adivinar, no tengo que perseguir, no tengo que competir, simplemente fluye. Y eso, cuando llega, se siente como un suspiro después de años de ahogo. Pero no llegó por azar. Llegó porque Miriam afinó su percepción, porque dejó de justificarse por pedir lo que necesitaba, porque se volvió tan transparente con su deseo que el universo no tuvo más opción que responderle con claridad. Y aquí quiero abrirte el corazón de este mensaje. No se trata de que empieces a desconfiar de todos los hombres, sino de que aprendas a ver con los ojos del alma, que escuches más allá de las palabras, que observes si hay coherencia entre lo que dice y lo que hace, que sientas si tu cuerpo se relaja o se tensa en su presencia, porque tu cuerpo es sabio, tu intuición lo es aún más, pero si has estado tanto tiempo desconectada, quizás ya no sabes cómo escucharla. Por eso quiero que hoy, si estás leyendo hasta aquí, me digas en los comentarios qué señales reconoces ahora como banderas rojas que antes ignorabas. ¿Qué actitudes de los hombres solías romantizar? ¿Qué cosas ahora ya no estás dispuesta a aceptar? Compartir eso puede no solo ayudarte a ti a tomar conciencia, sino a otras mujeres que están pasando por lo mismo y necesitan saber que no están solas. Este espacio también es tu tribu. Este video no es solo una guía, es un refugio, una chispa de conciencia para todas las mujeres que están despertando. Porque cuando tú hablas, cuando tú cuentas tu experiencia, sanas y sanas también a otras. Esa es la verdadera red entre mujeres. Esa es la nueva forma de relacionarnos, sin competencia, sin juicio, sin máscaras. Y esa misma energía, cuando la llevas al terreno del amor romántico, es la que te permite construir relaciones auténticas, profundas y recíprocas. Relaciones donde no tienes que mendigar atención, donde no tienes que ocultar tus heridas, donde no tienes que encogerte para que te acepten. Relaciones donde puedes ser entera, luminosa, imperfecta, pero completamente viva. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás lista para algo más, porque la versión de ti que quiere amar desde un lugar nuevo ya no cabe en los moldes antiguos. Y lo que viene a continuación en la siguiente parte es quizás el giro más importante de todos: cómo volverte magnética sin buscar, sin perseguir, sin rogar, solo siendo tú. Porque cuando dejas de correr detrás del amor y aprendes a atraerlo desde tu esencia, todo cambia. Y eso, querida, lo vamos a revelar ahora. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si en algún momento de este video sentiste que hablábamos directamente a tu alma, si algo se removió por dentro y te recordó que mereces más, que mereces amor real, que aún estás a tiempo de transformar tu historia, entonces no te vayas sin suscribirte, porque este canal no es solo un espacio de palabras bonitas, es una comunidad viva de mujeres como tú, que están reconstruyéndose, despertando, brillando desde adentro. Cada semana subimos contenido que te habla al corazón, que te entrega herramientas reales, que te acompaña en tu proceso sin juzgarte y sin imponerte nada. Aquí celebramos tus logros, honramos tus heridas y caminamos contigo hacia ese nuevo capítulo que sí es posible, aunque otros te hayan hecho creer lo contrario. Así que únete, activa la campanita, comenta tu experiencia y comparte este video con otras mujeres que sabes que lo necesitan. Porque juntas estamos cambiando el relato de lo que significa ser mujer después de los 50. Esto recién comienza y tú ya formas parte. Te espero en el próximo video. Suscríbete ahora.